Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La opinión más importante del general Jarrín referente a que es bastante apresurado determinar que sean directamente disidentes de las FARC. Los grupos que en este momento están casi integrando una cúpula de reacción bastante dispersa, complicada de poder ubicarla adecuadamente, pero usted ha dicho, general, y valdría la pena que en presencia de Kaile usted tenga la gentileza de repetir esta impresión que usted tiene que el Ecuador, al estar en alerta frente a este insuceso que estamos atravesando las dos naciones, que es bastante apresurado, ha dicho usted, señor general, que sean determinados directamente disidentes de las FARC como los autores de una amenaza que se presenta con características adjetivizadas por usted como híbridas, como mutantes y como difusas. Un escenario con estas características no hace pensar que sean las disidencias de las FARC con comandos indistintos quienes han protagonizado esta circunstancia que está afectando a los dos países. Hay una lectura de esta víspera y ahí se menciona que, por ejemplo, Guacho se movía con facilidad entre Limones, Borbón y Mataje. Esto ha informado el nivel administrativo militar de nuestro país y que las Malvinas es una pequeña localidad de Limones en Esmeraldas y que sus calles están en esta provincia norteña de Ecuador, vecina sureña para la nación colombiana, que sus calles son francamente son de tierra con lluvia frecuente, donde se forman charcos. Es decir, la panorámica de los pueblitos por donde la presencia y el liderazgo de Daniel Aldana de las FARC, o esta columna más bien dicho de las FARC, durante los últimos 10 años, han permanecido como dueños, prácticamente como dueños, o ha sido para Guacho general Jarrín el escenario donde él se ha movilizado abiertamente con una contundencia de liderazgo militar y de liderazgo incluso comunitario. El hombre ecuatoriano que se movía con facilidad, repito, entre Limones, Borbón y Mataje. Estos elementos también dispersos que tienen las inteligencias de ambas naciones no ha servido para hacer un montaje adecuado de una contrarréplica organizada militarmente y diplomáticamente compaginada, que es su tesis. Cuando manifestaba que por la naturaleza de los grupos narcoparamilitares y de los grupos guerrilleros, que son numerosos, especialmente en lo que corresponde al sector de nuestra frontera y del flanco del Pacífico, se les considera como híbridas y mutantes. Esto permite que consideremos que pueden ser de cualquiera de las organizaciones, no necesariamente como ya en una forma enfática, cierta, se dice que eran los disidentes de las FARC y se orienta toda la investigación sobre el ciudadano Guacho. Solamente podríamos considerar que el día de ayer, Iván Márquez, dirigente de las FARC, negó que Guacho sea un disidente de las FARC. En una entrevista que se pasó del mismo líder de este grupo, tampoco se le conoce.
lo cual si es que no es de las FARC y si no es disidente de las FARC, pertenece a cualquiera de los grupos. Puede ser de la Clan del Golfo, urabeños, gaitanistas, Organización Sicarial del Pacífico, Guerrilleros Unidos del Pacífico, del ELN. Y digo ELN porque el atentado terrorista en Esmeraldas fue simultáneo prácticamente con otros 3 atentados del ELN en territorio colombiano. De tal manera que todas estas circunstancias obligan a que no se considere una sola hipótesis, sino que se deje ver las alternativas que pueden existir detrás de este acto terrorista, considerando que en el mismo momento que estaba el fiscal colombiano en una reunión aquí en Quito, se estaba hablando acerca de la ley de extinción de dominio. Por consiguiente, no solamente hay en un acto terrorista las características de terror, de planificación, de premeditación, de afectación a la población, a la infraestructura. Lo más grave en el terrorismo es que hay un mensaje, y el mensaje es una manifestación de un grupo no estatal con poder en el territorio ecuatoriano que afecta a la soberanía nacional, a la integridad, y que tiene proyección hacia futuro para realizaciones de nuevos actos. La historia de Guacho es un poco particular. Él sí era un miembro, un comandante medio bajo de la columna móvil Daniel Aldana, la que operaba en la frontera. Él sí, de hecho, originalmente hace parte del proceso de paz. Él va a lo que se llama la zona veredal, donde las FARC se concentraban para entregar sus armas, y tiene una pelea con el comandante más alto de esa zona y decide salirse de las FARC. Entonces, cuando las FARC dicen que Guacho no es un disidente, cuando las FARC dicen que, o Iván Márquez dice que no hace parte de las FARC, pues en su momento sí. Pero hoy en día, digamos, él es un disidente. Él tuvo esa pelea, lo dejaron irse de la zona y ahora controla ese sector. Cuando hacía parte de las FARC no era tan importante, no era tan clave, pero lo que pasa hoy en día son 2 cosas. Uno, todos los guerrilleros de las FARC que ya están en contra del acuerdo, que en ese sector se han unido con él. Básicamente por temas, porque él ofrece plata, él paga. Las FARC no pagaban, él sí paga. Y 2, los guerrilleros que sienten que este proceso de paz solamente beneficia a los altos comandantes de las FARC, han encontrado en Guacho también alguien que, digamos, entiende su discurso, entiende su queja contra los comandantes de las FARC. Pero en ese sector, digamos, frente a San Lorenzo, lo que se llama Altamira y Frontera, y yendo hacia el Océano Pacífico e incluso hacia el oriente, eso es de Guacho. O sea, el ELN ahí es supremamente débil. Han tenido un rechazo de la población, entonces no han podido instalarse ahí. Las Guerrillas Unidas del Pacífico, otro grupo disidente en la zona, no ha podido entrar por allá. Cuando yo vi el atentado, lo primero que pensé es que eso es Guacho. Hay un par de antecedentes y él controla esa zona muy cerca de, digamos, no puede ser mucho, pero muy cerca de San Lorenzo, es donde él mismo se mantiene. También muy hábil para el manejo de otros insumos y herramientas que provocan terror, especialmente en términos de un experto en explosivos. ¿Dónde se formó si no en las FARC? Es la conclusión que nosotros tenemos. ¿Usted qué opina, Sky? No, yo creo que, digamos, hay varias, para decirlo de manera aquí, hay varias escuelas, digamos, que uno se puede formar en ese sector del país. Si uno es de Tumaco, que es el municipio, pero de la parte urbana de Tumaco, puede formarse de distintas formas. Además, Guacho dice llevar, y la inteligencia militar colombiana está de acuerdo, más o menos 10 años en las FARC. Hace 10 años, cuando él se une a las FARC, había otros grupos armados que simplemente hoy en día no operan ahí. Pero podría haberse hecho miembro del ELN, en el momento lo que se llaman los rastrojos, que era un grupo narcotraficante en la zona, o incluso de paramilitares. Pero, digamos, el uso de carro bomba, explosivos particularmente, indica que su pasado de alguna forma es más de la guerrilla que cualquier otra opción. Los narcos y los paramilitares simplemente
utilizan muy poco los explosivos. Yo creo que para que el público pueda comprender fácilmente lo que ocurre, hay que ser muy sencillos en el análisis. Desde hace mucho tiempo, desde cuando se habían iniciado las conversaciones de paz en Colombia, muchos advertimos la necesidad de que el Ecuador mirara con la más grande atención y preocupación ese proceso, porque era evidente, y se está comprobando así, que si es que tenían éxito aquellas conversaciones y se suscribía la paz entre la guerrilla colombiana, las FARC, y el gobierno, habría en el seno de las FARC personas o militantes poco convencidos con la fórmula de solución que habrían añorado la forma fácil de hacer dinero a través del narcotráfico y que no aceptarían la fórmula de paz y en consecuencia buscarían la continuación de las actividades militares y de terror para conseguir el dinero necesario para financiarse a sí mismos. Se sugirió al gobierno ecuatoriano tener la máxima atención sobre este proceso, adoptar medidas preventivas, fortalecer la frontera norte y dar lugar a algo elemental, la cooperación internacional. No hay Estado ahora en el mundo que pueda llamarse autosuficiente para combatir los actos de terror. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos de América, en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en aquellos países que poseen la más alta tecnología y las mejores capacidades para investigar los actos de terrorismo o los actos de terror, y lo empezamos a ver lamentablemente en nuestro país. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno resolvió adquirir radares para controlar la frontera, radares chinos que nunca sirvieron. ¿Qué ocurrió? Que llevado de motivaciones ideológicas, el anterior gobierno se puso con una mirada muy débil frente a actividades por carácter político internacional. Le parecía que el socialismo del siglo XXI y sus derivados, las milicias que buscaban un cambio del orden democrático existente en varios países de América, debían ser, si no apoyadas directamente, al menos permitidas. ¿Qué ocurrió? La presencia de las FARC en el territorio oriental ecuatoriano, que dio lugar a una de las intervenciones más detestables, que fue la del presidente Uribe en contra del suelo ecuatoriano. Entonces, la pregunta que debe hacerse el pueblo es, ¿qué ha hecho el gobierno, qué hizo el gobierno del señor Correa para prevenir estos hechos que eran ya previstos por la crítica interna y externa y para tomar medidas de prevención frente a su eventual ocurrencia? Probablemente hizo algo, eso no podemos negar, pero no hizo ni aquello que debió hacer fortaleciendo a la cooperación internacional, ni lo suficiente. Siempre miró con una mirada de carácter político-social, llamémoslo así, las actividades subversivas. Y ahí tenemos los resultados. Ahora parece que una banda comandada por un ecuatoriano que no tiene orientación ideológica de ninguna naturaleza, que lo que busca es financiamiento fácil para su vida y sus actividades, esa banda controla el territorio ecuatoriano fronterizo con Colombia. Se produce un primer escandaloso acto de terror que destruye un cuartel de la policía, habitaciones de familias que han perdido todo con esta explosión, y lo que es peor, ya produce víctimas, 20 y más heridos por este acto de terror. Y el gobierno debería adoptar medidas y debería hacerse una investigación exhaustiva. ¿Qué hizo el anterior gobierno? Mire, señor licenciado, el Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional, que era el organismo que se reunía usualmente para examinar los problemas más difíciles de la seguridad del país, y que estaba compuesto primero presidido por el presidente de la República y compuesto por representantes de los ministerios pertinentes, no se ha reunido durante 7 años. 7 años dejó de existir ese organismo. 7 años de inoperancia de examen conjunto de un grupo de personas, los ministros de Estado, que colaboraban con el jefe de Estado para juntos analizar la realidad
interna del país y tomar medidas para protegernos internacionalmente, 7 años de inoperancia de ese Consejo. Digamos, en general, la relación de Colombia con Ecuador realmente no ha tenido un elemento, bien sea cuando había amistades o en los peores de los momentos, a finales de los años de Uribe, no enfocaba en lo que era esa frontera lo suficientemente fuertemente. Ese es el primer problema. Lo que vemos hoy en día o en los últimos años con el gobierno de Santos es una preocupación, digamos, una mucho mejor relación, obviamente, cuando hace 10 años, casi a la fecha hace 10 años, pero es el enfoque en contrabando. Eso ha sido como el tema que más ha movido los países últimamente, y la relación ha mejorado drásticamente lo que era, como digo, sigo diciendo, después del ataque de Colombia en Ecuador hace 10 años, la demanda por el tema de fumigaciones, digamos, todas esas tensiones parece que ya no manejan la relación. Sin embargo, el enfoque a que ha llevado la relación no es el adecuado. Entonces, digamos, siempre yo decía el otro día que ha habido una buena cooperación, pero sobre contrabando, y específicamente mirando desde el gobierno ecuatoriano la preocupación de Sucumbíos. Sucumbíos en el norte de Ecuador ha sido un lugar quizás más violento, más problemático que la misma Esmeralda. Y obviamente al otro lado de Colombia, la frontera colombiana, está Putumayo, también un lugar con presencia de FARC, grupos narcotraficantes, etc. Pero el enfoque, digamos, empezó con contrabando, y ahí es donde empezó a mejorar. Lo que nosotros creemos que hay que hacer es aprovechar esa relación, aunque pues hay que tener en cuenta que en Colombia en menos de 6 meses tenemos un cambio de presidente y seguramente un cambio de Cancillería y todo lo que implica, pero llevar esa relación que, como digo, se ha venido mejorando después de las tensiones causadas por lo de 2008, y ahora llevarlo a otros temas de narcotráfico, temas de desarrollo. Yo creo que algo que los dos países deberían de enfocarse o tener en cuenta en que en el sector donde ocurrió este atentado se están construyendo una vía binacional muy lejos entre Colombia y Ecuador, atravesando un sector altamente afectado por el narcotráfico en el lado colombiano y pues hasta cierto punto también yo creo que podría decirse bastante afectado por el narcotráfico en el lado ecuatoriano ya. Pero la gran preocupación nuestra es que que el próximo gobierno colombiano tengamos una relación que hay que volver a construir, como tomar un paso atrás y volver a construir para adelante, y eso nos preocupa un poco. Y lo segundo es que ninguno de esos problemas en la frontera, tanto colombiano como ecuatoriano, son muy nuevos. Entonces, ¿qué pueden hacer esos dos países? Aprovechando, ojalá, digamos, una relación más estrecha, o construir o partir de una relación más estrecha frente a amenazas que no son nuevas, pero se manifiestan de maneras nuevas. Es decir, las FARC han estado en Esmeraldas por más de 15 años, pero es la primera vez que ponen un carro bomba. Estamos viviendo un fenómeno geopolítico de amenaza regional. Por supuesto que es básicamente binacional, porque los corredores estratégicos pertenecen a Colombia y atraviesan Ecuador, es evidente, y van al Pacífico, que es la ruta principal de salida de la droga. ¿Son corredores descuidados por ambos gobiernos? Son corredores en disputa, como lo acabo de manifestar por diversos grupos. Pero a partir de esta grave preocupación, es un fenómeno de la región que involucra, como usted dice, México, y bueno, y este centro distribuye no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo. Por esta razón, hay factor de territorio, de poder, que rivaliza con el monopolio de uso de fuerza de los estados. Hay violaciones de la ley, hay afectación social, hay afectación a las leyes de los diferentes países. Este es un fenómeno de carácter regional que no lo mira así el gobierno, especialmente en la década pasada, que se preocupó por aislarle al Ecuador. Y digo en forma concreta, una lucha permanente en contra de Estados Unidos, en contra de la OEA, en contra de las organizaciones internacionales. Y voy a
voy a dar un ejemplo concreto. El círculo cercano de asesoramiento que debería ser del presidente ni sabe ni quiere cumplir con las directrices presidenciales. El presidente de la República dijo concretamente: vamos a refrescar las relaciones internacionales. Vamos a buscar un acercamiento con Estados Unidos y también vamos a ver cómo mejora la situación para la Alianza del Pacífico. Inmediatamente saca una agenda de la política exterior. Una agenda es para su gestión. Pero ¿qué ocurre? Habla en contra de Estados Unidos, habla en contra de la Alianza del Pacífico, porque son neoliberales, y propone acercarse más a la ALBA. Y con esta agenda que está establecida... Equívoco terrible a su juicio. Lo que estamos mirando. Las y sobre todo, consecuencias. claro, y sobre todo, termina con esa agenda proponiendo 2 semanas antes del atentado terrorista el verbalismo, defender a UNASUR. Y dice: UNASUR existe como un gran músculo de trabajo y ratifica la conformación de la Red Regional contra la Delincuencia Organizada Transfronteriza. Maravilloso. Hasta ahora no se pronuncia, ni asoma la red, ni se opina con relación a la UNASUR. Ahora dirán, claro, es que no tiene secretario general. Todo esto es lo que se está manifestando. Pero otra cosa es que no se cumpla con la Constitución que le obliga al Ministerio de Relaciones Exteriores preparar una política exterior en el artículo 147 de la Constitución, numeral 10. El presidente de la República debe determinar una política exterior del Estado. ¿Y quién la prepara? Le prepara con esta agenda que acabo de manifestar. Diplomacia y defensa funcionan de lo más estrechamente en estos temas, sobre todo para seguridad. Y si es que así está relaciones internacionales, con todos esos fenómenos vergonzosos, obviamente defensa es uno de los resultados de estos errores. Por eso, cuando se determina el estado de excepción con un decreto ejecutivo, no se nombra ningún responsable. Y cuando se critica que no se ha reunido el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, organizan al apuro y cometen el siguiente error: nombran una comisión para que maneje el tema de San Lorenzo. ¿Cómo puede haber una comisión en frontera que es de responsabilidad absoluta de defensa? Tiene que trabajar diplomacia y defensa estrechamente, y ¿quién debe liderar? Según el artículo 135 de la Constitución y de la Ley de Seguridad Pública del Estado. ¿Quién debe liderar? Debería ser como lo hicieron en Manabí en el terremoto. Ya. Nombraron a un representante, a una persona que se haga cargo de todo eso, no a una comisión, porque todos opinan, todos hablan, como está ocurriendo en frontera en este momento. Todo el mundo habla. Una sola persona tiene que concentrar todas las opiniones y tomar decisiones. El 135 dice que debe ser el ministro del Interior. Pero en tratándose de frontera, que es responsabilidad absoluta de Fuerzas Armadas, debería ser el ministro de Defensa. Y no cometer el grave error en sus declaraciones de reversar el dilema de la seguridad o de la disuasión que se desprende de ello. ¿Qué significa? Demostrar poder, capacidad de defensa, comunicacionalmente transmitir al adversario para que tenga cuidado de lo que vaya a hacer en territorio ecuatoriano. Hizo todo lo contrario. Manifestó todas las debilidades de las Fuerzas Armadas, la falta de capacidad operativa, la indefensión en la que se encontraba. Eso se llama provocar al adversario. Es como una persona cualquiera que dice: miren, mi casa ya no tengo la compañía de seguridad, las puertas no tengo seguridad, las ventanas no tienen los soportes adecuados. Eso es una provocación para quienes están atentos a afectar. Por esto el acto de terrorismo no debe ser considerado un acto puntual o aislado.
Okay. Porque para hacer terrorismo hay mensaje y hay futuro, hay proyección. Y la magnitud de este atentado terrorista me hace pensar de que no puede quedarse exclusivamente en el señor Guacho. Siempre la cooperación internacional ha sido y debe ser uno de los objetivos fundamentales de la política externa. En un mundo globalizado en el que las fronteras políticas sirven para definir jurídica y políticamente el campo de acción de un Estado, pero no lo aíslan del resto del mundo, sino que por el contrario lo abren a la cooperación internacional, era indispensable concertar acuerdos para prevenir y evitar lo que está ocurriendo. No se ha hecho así. Es verdad que con Colombia tenemos una relación cordial y amplia que incluye, por ejemplo, los gabinetes binacionales, Así es. práctica que fue inaugurada cuando suscribimos la paz con el Perú. Saludable práctica. Pero la cooperación internacional ha estado marcada en el caso del Ecuador por una visión ideológica de las relaciones internacionales. Vamos a ser amigos de Corea del Norte, de Turquía, de la Siria, de Siria. Vamos a ser amigos de aquellos países que coinciden con nosotros ¿en qué? En el antiimperialismo. Esa ha sido la posición de la política internacional del Ecuador. Con mucho acierto, el general Osvaldo Jarrín trae sobre la mesa el tema de la agenda de política exterior que ha concebido la Cancillería y que está ya circulando. Es una agenda que contradice flagrantemente la Constitución de la República cuando la Constitución dice que es el presidente de la República el que fija la política exterior. El presidente Moreno lo ha dicho con claridad a veces, con menor claridad en otras veces, pero ha dicho que el Ecuador quiere abrirse al comercio internacional, que quiere propiciar un entendimiento comercial con los Estados Unidos, que el Ecuador va a estar muy atento y eventualmente formar parte de la Alianza del Pacífico, que el Ecuador considera que hay excesivos muertos, es el adjetivo que ha usado el presidente, en Venezuela. ¿Qué dice la agenda para la política internacional? Que los Estados Unidos tienen una política económica neoliberal que trata de dominar al mundo y que en consecuencia nosotros no iremos por ese camino. Que en Venezuela hay una democracia tan notable, ejemplificada con la Asamblea Constituyente que ahora se ha reunido y que injustamente ha merecido el rechazo del resto del mundo, inclusive de la Unión Europea, el Grupo de Lima, compuesto por 14 países de nuestro hemisferio, y muchos otros países del mundo. ¿Qué dice la agenda de política internacional? Que la Alianza del Pacífico busca el libre comercio y que el Ecuador no estará por el camino del libre comercio. Es decir, ¿quién manda aquí, para emplear una frase castrense? ¿El capitán o el marinero? Parecería que el marinero está definiendo lo que va a ser nuestra agenda de política internacional. Y es ese desorden interno y esa equivocación de carácter analítico que no mira los intereses ecuatorianos, sino cómo promover la ideología que dio sustento a la famosa ALBA, muerta ya, no agonizante, definitivamente muerta, a la que la señora Espinosa le está insuflando o pretendiendo insuflar oxígeno. ¿Es eso política internacional? Yo miro con preocupación que pueda llevarse a cabo y servir de algo ese mamotreto que se llama Agenda para la Política Exterior del Ecuador, porque allí se dice claramente, con una pretensión absurda, que eso va a servir para regir la actividad internacional del Ecuador en los próximos 4 años. Que el presidente Moreno nos diga entonces, ¿es así? Porque si es así, estamos ante lo mismo de lo mismo. 10 años que han querido poner fin a una tiranía y primer día que tenemos la misma tiranía, como diría nuestro Eugenio de Santa Cruz. La preocupación principal de Estados Unidos frente a Colombia es el tema de las drogas hoy en día. ¿Por qué dices doméstica? Yo digo doméstica porque Estados Unidos en ese momento está atravesando una crisis por el uso de opioides que nunca se ha visto en el país, en su historia. Hay récords de personas muertas por sobredosis de opioides. Cada año se rompe el récord del año anterior. Eso ha hecho que ciertos sectores de la población estadounidense se endurezca su enfoque hacia el tema de las drogas. Además, tenemos un gobierno de derecha en Estados Unidos que ve a Colombia
en un lente de seguridad. Por lo tanto, su gran preocupación son las drogas ahí. Entonces, es un tema regional. Yo estoy de acuerdo que el tema del narcotráfico en América Latina es sin duda regional. Y Colombia y Ecuador hacen parte distintos de esa mirada desde Estados Unidos. Ahora se engancha con un problema doméstico, así sea no directamente, porque pues en Colombia se produce cocaína, en Estados Unidos se mueren hoy en día la mayoría de las personas por sobredosis de opioides. Eso no, digamos, ese detalle no le importa a la gente estadounidense, digamos, es más el tema de drogas. Pero el enfoque de seguridad de Tillerson es el siguiente. Estados Unidos y su enfoque es holístico. Queremos también tratar el tema de la seguridad. No podemos esperar tener uno sin el otro. La amenaza principal para nuestro hemisferio son las organizaciones transnacionales de crimen. Esto lleva a la muerte y destrucción en su camino. Como humanos, los opioides y las drogas, así como las armas también son traficados, los civiles terminan siendo los objetivos. Aquí en casa no vemos necesariamente la violencia que se genera y que es tan común en otras partes de nuestro hemisferio. La violencia y las drogas no se detienen en nuestra frontera sur. Es por eso que continuamos empleando un enfoque multilateral para reducir la influencia de estos grupos, y es tiempo de que saquemos del hemisferio de la violencia que ellos promueven. Tenemos que acabar con sus modelos de negocio, modelos de cárteles que operan como cualquier otra organización de negocios, que maximiza su manufactura, su distribución y su cadena de distribución. La segunda reunión se llevó a cabo en Washington en diciembre, que incluyó también el Departamento de Seguridad Nacional y al señor Jeff Sessions, así como nuestras contrapartes mexicanas. También tenemos con nosotros representantes de la ley para enfrentarse a este flagelo, a atacar sus ingresos, y así como las armas, y perseguir a los hombres que permiten todo esto. No está definitivamente la Unión Americana confundida. Me da la impresión de que está extremadamente claro en su apreciación el secretario de Estado, señor Kelly, y esto es para que reaccionen mis tres invitados, luego el ex canciller Ayala y desde el Frente Militar, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, el general Osvaldo Jarrín. En ese orden, Johnson, ten la bondad. Pues yo voy a querer corregir mis propias palabras. Yo creo que es un tema que, el análisis de Tillerson es digamos, acertado en las generalidades, digamos, de la región. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una aproximación a América Latina desde el resto de la administración de Trump, especialmente sobre el tema de migración. Eso de drogas de seguridad normalmente es lo primero, digamos, ya el segundo. Entonces yo creo que no podemos perder de vista que hay un elemento doméstico en Estados Unidos muy fuerte. Sin embargo, a la vez, hay un análisis regional bastante acertado. Volviendo, digamos, mirando ese análisis, yo creo que es un poco estándar de Estados Unidos, no es nuevo. Hemos escuchado la amenaza de los carteles mexicanos, de los carteles de Centroamérica, de todas partes. Antes de Estados Unidos, la gran pregunta es ¿qué es lo nuevo que va a traer la administración de Trump a esta relación? Porque hemos visto en los últimos 10 años, obviamente, un recrudecimiento de la violencia en México. Hemos visto la expansión de carteles mexicanos. Yo concuerdo, hasta incluso territorio colombiano. Tenemos personas de carteles en el territorio ecuatoriano. Ha habido, incluso en ese sector de Esmeralda. Y lo que vemos es ahora un narcotráfico, grupos armados colombianos también reaccionando a este cambio de contexto. Entonces yo simplemente, por ejemplo, siempre pongo el siguiente ejemplo. En el lado colombiano, durante los años de Uribe, la presión sobre las FARC fue muy fuerte. Entonces, ¿qué hicieron con el narcotráfico? Pues empezaron a hacer pasta de coca en Colombia, mandarla a Sucumbíos, en Ecuador, mandarla hacia Esmeraldas, donde fue convertida en cocaína.
ese tipo de adaptaciones siempre se dan. Y si Estados Unidos o el fiscal colombiano, que yo veo que su discurso es bastante típico, no trae nada nuevo, siguen viendo las cosas así, los grupos se adaptan, cambian su estrategia y siguen para adelante. Lo que necesitamos, yo creo que son nuevos elementos a esta problemática. Lo que me ha gustado en los últimos días de discusiones con compañeros, digamos, de Ecuador, es que hay unas ideas nuevas ahí. Los errores que se han cometido en Colombia, el cortoplacismo, por ejemplo, el tema de no ver esto como un asunto más grande del Estado. O sea, se da en Colombia, pero no mucho. Digamos, esas ideas que los compañeros específicamente de Ecuador y pues de otros países tienen, pueden dar esos nuevos elementos. Pueden digamos, decirle a gente como Colombia o Estados Unidos, mira, esto no es solamente seguridad, esto implica temas de desarrollo, implica temas de cooperación bilateral e internacional. Y yo creo que ahí, basado en lo que los compañeros de la mesa han dicho, la política extranjera de Ecuador va a cambiar o puede cambiar desde esa supremamente ideológica